Hola, ¿cómo están? En el programa de hoy abordaremos los diferentes sistemas de medición que fue desarrollando el hombre a través del tiempo. Desde la antigüedad, los pueblos tuvieron la necesidad de medir. Medir era fundamental, por ejemplo, a la hora de intercambiar productos. ¿Cómo saber si cierta cantidad de harina a cambio de cierta cantidad de aceite era un trueque justo? ¿O cuánta tela correspondía por cierta cantidad de madera? Frente a esta necesidad, los hombres empezaron a calcular distancias, tiempos, pesos, tamaños y capacidades. Empecemos por la longitud. Si bien en nuestros días el más utilizado es el sistema métrico, en un principio las unidades de longitud estuvieron ligadas a partes del cuerpo humano, como el brazo, la mano, el pie, el codo o el paso. Los egipcios, por ejemplo, usaban el codo, que era equivalente a la longitud que va desde el codo al extremo del dedo mayor. Los romanos usaban el pie, medida que correspondía a la distancia que había del talón al dedo pulgar. Y en Inglaterra, el rey Enrique I estableció que la distancia que había desde la punta de su nariz hasta la punta de su dedo pulgar con el brazo extendido se llamara yarda y fuera la medida usada en su reino. Todavía hoy se siguen usando algunas de estas unidades de medición como las yardas y los pies, sobre todo en países de habla inglesa. Y si bien cada país define sus sistemas de medición, existe un sistema internacional de unidades de medición para que podamos intercambiar productos sin problema. Otro tipo de unidades de longitud surgieron en la antigüedad a partir de comparaciones con objetos que estaban al alcance de la mano, como ramas, piedras y varas. Por suerte, estos sistemas ya no se usan en nuestros días. Pero volvamos a la antigüedad. Entre las cosas que los hombres necesitaban medir, había una muy importante: el paso del tiempo. Para conseguirlo, se basaron en la observación de los movimientos del Sol, la Luna, las estrellas y otros fenómenos naturales que se reiteraban siempre. Y estas unidades de tiempo también se usaron para calcular superficies. ¿Saben por qué? Porque era muy fácil establecer una comparación entre el tiempo que se tardaba en arar o en sembrar una parcela de tierra en condiciones similares y la superficie trabajada. O relacionar el tiempo necesario para ir de un pueblo a otro por el mismo camino y la longitud que existía entre las poblaciones. Es una forma muy práctica que aún hoy se usa mucho porque proporciona una información rápida y bastante precisa. Por eso, hoy en día, nos encontramos carteles que nos indican que una estación de servicio o un supermercado está a 15 minutos en lugar de indicar la distancia exacta en metros. O, por ejemplo, si estamos en un colectivo y preguntamos cuánto falta para llegar al zoológico, obtenemos como respuesta 15 minutos. Ahora, escuchemos a un especialista. Aunque no nos damos mucha cuenta, vivimos rodeados de instrumentos de medición. Vivimos en un mundo de mediciones. Tenemos relojes, tenemos termómetros en nuestra casa. Cuando dormimos, los instrumentos de medición siguen actuando, el medidor de energía eléctrica, el medidor de gas. Es algo fundamental para la vida actual de las personas, pero también lo fue para la vida del hombre más primitivo, que necesitaba regular sus actividades. Y entonces, por ejemplo, tomó al Sol, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Él veía que el Sol aparecía y desaparecía, lo tomó como un reloj. Y luego necesitó medir longitudes, pesar cosas, medir volúmenes. Entonces,
hay toda una historia de cómo se fue construyendo este mundo que hoy conocemos y hay toda una evolución de las unidades que el hombre necesitó utilizar para cuantificar de alguna manera lo que medía. Otras medidas que era necesario tomar muchos siglos atrás era la de los alimentos, líquidos o sólidos. Para poder intercambiarlos se usaron vasijas de diversos tamaños y formas y balanzas especiales según el tamaño y las características del objeto a pesar. Así fueron surgiendo en el mundo distintos sistemas de medición. Algunos fueron más útiles que otros y por lo tanto más aceptados y difundidos. Además, el progreso de las sociedades impuso la necesidad de medir cada vez con mayor precisión las actividades y acciones mensurables de la vida humana. En Argentina contamos con el CIMELA, que es el Sistema Métrico Legal Argentino. Se encarga de regular las unidades que se deben usar para medir distintas magnitudes o cantidades de productos que se compran y venden todos los días. Los invito ahora a conocer algunas relaciones entre magnitudes, como el peso, el volumen y la capacidad, y a explorar la idea de aproximación en mediciones. En nuestra vida cotidiana es habitual que necesitemos calcular qué valor tiene un objeto o cuánto mide o pesa, aunque no sea de manera exacta. Es muy frecuente que nos manejemos con medidas estimadas. Por ejemplo, calculamos que 6 naranjas son aproximadamente 1 kilo. Otra cosa que estimamos permanentemente es cuánto tiempo nos llevará a trasladarnos de un lugar a otro para no llegar tarde. Perdón, me esperan. Es frecuente que se trabaje con medidas estimadas. Por ejemplo, estimamos cuánto dinero necesitamos para un viaje. Supongamos que podemos tomar unas vacaciones de 10 días en algún lugar que deseamos conocer. Tenemos que calcular que pagaremos 10 noches de alojamiento, cuyo costo podemos estimar en 60 pesos por noche. También podemos anticipar que gastaremos 30 pesos por día en comidas y 15 pesos en otros gastos como traslados o comprar un rollo de fotos. Estos gastos suman un total de 105 pesos diarios, que multiplicados por los 10 días da un total de 1.050 pesos. Una vez hecha la estimación, al viaje deberíamos llevar 1.100 o 1.200, por las dudas. Veamos otro ejemplo. Cuando se hacen actos políticos en la Plaza de Mayo o en las plazas centrales de las capitales de nuestro país, nunca hay acuerdo sobre la cantidad de asistentes. Si los organizadores dicen que concurrieron 50.000 personas, los opositores dicen que fueron 25.000. Pero ¿cómo se puede estimar la concurrencia a un acto de manera más objetiva? Veamos, una manera es obtener una imagen aérea de la concentración de gente para estimar la superficie ocupada. Luego, considerando que hay un promedio de 4 personas por metro cuadrado, se puede estimar la cantidad de gente que concurrió. Estimemos con cuánta gente se llenaría la Plaza de Mayo. Podemos estimar que la plaza tiene 1 cuadra de ancho. Eso, sumado a las calles de los costados, da una longitud de, digamos, 150 metros. La plaza tiene además 2 cuadras de largo. En este caso, con 3 calles, aunque en una de ellas no suele ubicarse gente, lo que nos permitiría tomar unos 250 metros de largo. Por lo tanto, tenemos 150 metros por 250 metros, igual a 37.500 metros cuadrados. Como por metro caben 4 personas, multiplicando nos queda que en la plaza entran aproximadamente 150.000 personas. Por supuesto que este valor no es exacto y puede tener variaciones,
Pero si el organizador de algún acto dice que convocaron en la plaza a 500.000 personas, podemos estar seguros de que está exagerando. Como vimos, para estimar medidas no hacemos otra cosa que poner en juego nuestros conocimientos. Muchas veces, sin darnos cuenta, establecemos relaciones entre distintos objetos. Por ejemplo, yo sé que si me pongo en punta de pie, voy a llegar a agarrar una naranja de un árbol porque veo que la rama no es tanto más alta que yo. O que la distancia que recorro para ir a la casa de mi amigo Manuel es casi igual al largo de una cancha de fútbol. Muy bien, como ya dijimos, aunque nuestros cálculos no sean absolutamente exactos, estos recursos matemáticos nos ayudan mucho en nuestras actividades de todos los días. Reflexionar acerca de la importancia del proceso de estimación da una visión más amplia de los procedimientos que nos ayudan a tomar decisiones sobre las unidades y escalas apropiadas en problemas que implican medidas. Otra de las magnitudes que tenemos muy presentes en nuestra vida son el peso y el volumen de los objetos. Muchos objetos que parecen iguales pueden tener en realidad un peso muy diferente. Pero veámoslo con una prueba, así nos queda claro. Si tomamos estos dos mates, podemos ver que parecen iguales, pero su peso es muy distinto. Incluso muchas veces nos encontramos con objetos que ocupan mucho más espacio, pero sin embargo son más livianos que otros más pequeños. Entonces, podemos decir que el espacio ocupado y el peso de un objeto son características diferentes e independientes entre sí. Ahora veamos cómo se miden la magnitud peso y la magnitud volumen. Ya sabemos que para comunicar cualquier magnitud contamos con sistemas de medidas que son socialmente aceptados y están legalmente vigentes. Esto es fundamental para el desarrollo del comercio internacional, la ciencia y muchas otras actividades. Pero vayamos a un caso concreto. Si queremos medir el volumen de esta caja cerrada, nuestro primer paso es elegir una unidad de medida que nos resulte útil. Para eso fabricamos una caja cúbica de 1 decímetro de lado, es decir, que nuestra caja tiene 1 decímetro de ancho por 1 de alto, por 1 de profundidad. Por lo tanto, decimos que su volumen es 1 decímetro cúbico. Ahora tenemos que ver cuántas de nuestras cajas unidad entran en el lugar que ocupa la caja que necesitamos medir y así determinaremos su volumen. Pero para poder llenar esta caja grande con cajas chicas, tenemos que construir muchas, pero muchas cajas chiquitas. ¿Y cómo podemos hacer para evitarlo? No tengo todo el día. Ya sé, si colocamos las unidades cajita a lo largo de una arista de la caja grande, vemos que nos hacen falta solo 10 cajas chicas para cubrir el ancho con una fila. Luego necesitamos 10 filas para llegar hasta el fondo y 10 pisos para llegar hasta arriba. Tenemos entonces 10 cajas para cubrir el ancho. Si multiplicamos ese número por las 10 filas que necesitamos para llegar hasta el fondo, sabremos cuántas cajas nos hacen falta para cubrir el piso. 100 cajas. Como ya sabemos que necesitamos 10 pisos para llegar hasta arriba, serán las 10 capas de 100 cajitas que completen la caja grande. Así averiguamos finalmente que son 1000 las cajitas que entran en la caja grande. Pudimos determinar el volumen de nuestra caja cúbica usando los cubos chicos, ya que pudimos determinar la cantidad de cubitos que caben en el ancho, en el largo y en el alto de la caja. Este mismo procedimiento se puede hacer con cualquier caja con forma de prisma. Para determinar cuántos cubos cubren completamente la base de la caja, multiplicamos el ancho de la caja medido en cubitos por el largo y luego a ese número lo multiplicamos por el alto de la caja grande.
también medida en cubitos. En otras palabras, para calcular el volumen de la caja, debemos hacer B igual superficie de la base por altura, igual ancho por largo por alto. Nuestra caja unidad, que tiene 1 decímetro de arista, tiene un volumen de 1 decímetro cúbico. La caja grande tiene entonces 1000 decímetros cúbicos, pues entran 1000 cajas chicas. Pero si medimos los lados de nuestra caja, vemos que miden 1 metro cada uno, lo que nos permite calcular que su volumen es de 1 metro cúbico, es decir, que 1000 decímetros cúbicos equivalen a 1 metro cúbico. Podemos fabricar cubitos y meterlos adentro, o simplemente podemos ver que nuestro cubo de 1 decímetro de arista mide 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros, y con eso calcular que su volumen es de 1000 centímetros cúbicos, y de esa forma determinamos que entran en nuestra caja unidad 1000 cubitos de 1 centímetro de lado, es decir, que 1 decímetro cúbico tiene 1000 centímetros cúbicos. Bueno, ya aprendimos a determinar el volumen de un sólido que tiene una forma regular. Pero, ¿qué hacemos si el cuerpo tiene una forma totalmente irregular? Para esto, tomamos un recipiente transparente con cierta cantidad de agua que se registra con una marca 0. Luego, sumergimos un cubo de 1 centímetro cúbico de metal o un material impermeable que no flote para tomarlo de referencia. Vemos que el nivel del agua se eleva y marcamos el nuevo nivel alcanzado colocando un 1. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué subió el agua? Porque el agua y el cubo no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Por eso, al colocar el cubo, el agua se desplaza en una cantidad igual al volumen del cubo. Es decir, que el agua subió 1 centímetro cúbico. Así, podemos graduar todo el tubo y con él ir midiendo el volumen de otros objetos sumergibles. ¿Me tiro? Así me miren. Ya hablamos bastante de cómo se mide el volumen de un cuerpo, incluso el mío. Ahora llegó el momento de ver qué pasa con el peso. Para registrar el peso de un objeto existen muchísimos tipos de balanzas y las unidades que usamos habitualmente son el gramo y el kilogramo. Dijimos que existen distintos tipos de balanzas, porque está claro que no necesitamos el mismo nivel de precisión si somos joyeros y queremos saber el peso de un anillo de oro, que si somos verduleros y tenemos que vender una bolsa de papas. Es por eso que el tipo de balanza que elijamos va a depender del objeto que necesitemos pesar. En el caso de las balanzas que usamos habitualmente para pesarnos, es suficiente una aproximación de 1 kilo. Además, para nosotros, los seres humanos, el peso es un índice de salud. Si vinculamos la medida del peso y de la altura mediante una fórmula, podremos saber si una persona es obesa y, en tal caso, saber el grado de obesidad que padece. Para esto nos valemos del IMC, que es el índice de masa corporal. Si este índice es igual o superior a 30, es indicador de obesidad. La fórmula para conocer el IMC es la siguiente. El índice de masa corporal es el peso dividido por la altura al cuadrado. Pero dejemos a los hombres de lado y sigamos con los objetos. La forma de algunos objetos, como pueden ser las cajas o un mate, permiten guardar en ellos un contenido. Estos objetos se llaman recipientes. Otros, en cambio, como una piedra, no tienen espacio libre en el interior y no podemos guardar nada dentro de ellos. Un recipiente es un cuerpo hueco que puede ser llenado con un líquido, como los envases de leche o las botellas de gaseosa,
y la cantidad de líquido que cabe en su interior es su capacidad o volumen interior. Como podemos ver, todo recipiente tiene un volumen exterior y un volumen interior. En los casos en que el material del recipiente es muy angosto, la diferencia es mínima, pero puede estar hecho con un material más grueso y, por lo tanto, la capacidad del recipiente puede ser bastante menor que su volumen exterior. En otros tiempos, en la Edad Media, se medía la tierra en función del día de trabajo que era requerido por un hombre o que era requerido por un buey para labrar una determinada porción de tierra. Otros tomaron como unidad de medida la cantidad de granos que se podían sembrar en un día, y eso dependía de cuántos granos aceptaba la tierra. Entonces era una medida más interesante para lo que el hombre necesitaba. Bueno, ese concepto fue cambiando. Hoy hablamos de medidas de longitud, de superficie, de volumen. También el hombre pesa desde la antigüedad, porque para comerciar necesitaba comparar el peso de un alimento, de arroz, de una vaca, de lo que fuera, y entonces inventa las balanzas, inventa las pesas, y esto también va siendo objeto de uso en las civilizaciones más diversas. Mismo los africanos tenían pesas. En tiempos lejanos se han encontrado pesas muy distintas a las pesas occidentales conocidas, pesas con forma de estatuillas, por ejemplo, pero eran pesas, lo cual indica un grado de civilización importante. La unidad de medida que utilizamos comúnmente para hablar de capacidad es el litro. Si hacemos la prueba y compramos una gaseosa en botellas de 1 litro, vamos a ver que el contenido va a caber dentro de un recipiente de 1 decímetro cúbico. Por lo tanto, podemos decir que 1 litro es 1 decímetro cúbico, que es igual a 1000 centímetros cúbicos, y que entonces 1 metro cúbico es igual a 1000 litros. Pero no todo es líquido. Pensemos en el caso del helado, un tema que me interesa particularmente. El peso de 1 litro de helado va a depender de los ingredientes y de los distintos procesos de fabricación. No va a pesar lo mismo un vasito lleno de helado de limón al agua que el mismo vasito lleno con chocolate con almendras riquísimas y exuberantes, ¿no? Yo voto por ellas. Así como hemos visto que cajas del mismo volumen pueden tener diferentes pesos según el material que contengan, el peso de un mismo volumen de diferentes tipos de helado puede ser distinto. Dame uno de limón. No, dame uno de chocolate, con almendras, bañado. Si llenamos una botella de 1 litro con agua y la pesamos, tendremos que pesa aproximadamente 1 kilo, pues el agua pesa 1 kilo. Y hay que contar que el envase también pesa. Si lo hacemos con una sustancia como alcohol, veremos que su peso es diferente, aunque usemos el mismo recipiente de 1 litro. Si luego pesamos mercurio, veremos que su peso también es distinto. ¿Qué es lo que marca la diferencia? Parece claro que es el tipo de sustancia que usamos para llenar la botella. Hay sustancias más pesadas que otras. Para poder comparar sustancias, se utiliza una magnitud que se llama peso específico. Para calcular el peso específico de una sustancia, basta dividir el peso que tiene una porción de ella por el volumen que ocupa. Es decir, peso específico igual peso sobre volumen. Por ejemplo, si calculamos el peso específico del mercurio, obtendremos que es de
13,6 gramos sobre centímetros cúbicos. Como el agua tiene un peso específico de 1 gramo sobre centímetros cúbicos, si tomamos iguales cantidades de agua y de mercurio, este pesará 13,6 veces más. Por la misma razón, podemos asegurar que si tomamos 2 porciones del mismo volumen, la porción de hierro será más pesada que la de madera, porque el hierro tiene un peso específico mayor. Como pudimos ver a lo largo del programa, desde la antigüedad los pueblos tuvieron la necesidad de desarrollar sus propios métodos para efectuar mediciones. Algunos perduraron en el tiempo y los seguimos utilizando, como es el caso de las pulgadas, y otros se fueron reemplazando por sistemas más precisos. Aprendimos que hoy en día cada país elige su propio sistema de medición, pero que al mismo tiempo existe un sistema internacional de unidades de medición que es fundamental para establecer lazos comerciales entre diferentes países. También vimos cómo en nuestra vida cotidiana muchas veces necesitamos conocer el peso de un objeto o la cantidad de líquido que cabe en un recipiente, y para eso realizamos estimaciones que nos sirven para resolver problemas simples. Además, aprendimos que desde diferentes disciplinas podemos requerir datos estimativos y trabajar con ellos. Trabajamos también sobre las magnitudes peso y volumen. Vimos cómo un objeto podía tener un volumen mayor que otro y ser más liviano, y otros casos en que los materiales con que están hechos tienen distinto peso específico. Aprendimos a calcular el volumen de un prisma y a medir el volumen de un objeto de forma cualquiera. Hablamos de cuestiones de peso y vimos que existen diferentes tipos de balanzas, con precisiones distintas para pesar objetos totalmente diferentes. Trabajamos con recipientes y vimos que la capacidad dependía de su volumen interior, que podía ser casi igual o menor que el volumen exterior de acuerdo al material con que estuvieran hechos. Vimos el ejemplo de los helados. Chocolate. Creo que por suerte quedó alguno por acá. Bueno, hasta el próximo programa. Tiempos, pesos, tamaños y capacidades. Empecemos por la longitud. Si bien en nuestros días el más utilizado es el sistema métrico, en un principio las unidades de longitud estuvieron ligadas a partes del cuerpo humano, como el brazo, la mano, el pie, el codo o el paso. Los egipcios, por ejemplo, usaban el codo, que era equivalente a la longitud que va desde el codo al extremo del dedo mayor. Los romanos usaban el pie, medida que correspondía a la distancia que había del talón al dedo pulgar. Y en Inglaterra, el rey Enrique I estableció que la distancia que había desde la punta de su nariz hasta la punta... Hola, ¿cómo están? En el programa de hoy abordaremos los diferentes sistemas de medición que fue desarrollando el hombre a través del tiempo. Desde la antigüedad, los pueblos tuvieron la necesidad de medir,
Medir era fundamental, por ejemplo, a la hora de intercambiar productos. ¿Cómo saber si cierta cantidad de harina a cambio de cierta cantidad de aceite era un trueque justo? ¿O cuánta tela correspondía por cierta cantidad de madera? Frente a esta necesidad, los hombres empezaron a calcular distancias. Por suerte, estos sistemas ya no se usan en nuestros días. Pero volvamos a la antigüedad. Entre las cosas que los hombres necesitaban medir, había una muy importante: el paso del tiempo. Para conseguirlo, se basaron en la observación de los movimientos del Sol, la Luna, las estrellas y otros fenómenos naturales que se reiteraban siempre. Y estas unidades de tiempo también se usaron para calcular superficies. ¿Saben por qué? Porque era muy fácil establecer una comparación entre el tiempo que se tardaba en arar o en sembrar una parcela de tierra en condiciones similares y la superficie trabajada. O relacionar el tiempo necesario para ir de un pueblo a otro por el mismo camino y la longitud que existía entre las poblaciones. Es una forma muy práctica. La punta de su dedo pulgar con el brazo extendido se llamara yarda y fuera la medida usada en su reino. Todavía hoy se siguen usando algunas de estas unidades de medición, como las yardas y los pies, sobre todo en países de habla inglesa. Y si bien cada país define sus sistemas de medición, existe un sistema internacional de unidades de medición para que podamos intercambiar productos sin problema. Otro tipo de unidades de longitud surgieron en la antigüedad a partir de comparaciones con objetos que estaban al alcance de la mano, como ramas, piedras y varas. Que aún hoy se usa mucho porque proporciona una información rápida y bastante precisa. Por eso, hoy en día, nos encontramos carteles que nos indican que una estación de servicio o un supermercado está a 15 minutos en lugar de indicar la distancia exacta en metros. O, por ejemplo, si estamos en un colectivo y preguntamos ¿cuánto falta para llegar al zoológico? Obtenemos como respuesta 15 minutos. Ahora, escuchemos a un especialista. Aunque no nos damos mucha cuenta, vivimos rodeados de instrumentos de medición. Vivimos en un mundo de mediciones. Tenemos relojes, tenemos termómetros en nuestra casa. Cuando dormimos, los instrumentos de medición siguen actuando.